Vuelvo a sumar a Emiliano Cataño desde la ciudad de Rosario porque hay otro tema también importante que ya al que es inquilino no lo va a asombrar, pero sí día a día lo preocupa, Emi, la difícil tarea de pagar el alquiler mes a mes. Exactamente, y tal vez ir, haciendo malabares para poder llegar a fin de mes, contratos que no se pueden cumplir, cuáles son las herramientas que tenemos en caso de no poder pagar el alquiler. Es una situación más que complicada y que por los casos que hemos notado se viene agudizando en los últimos meses. Bueno, Manuel Canelli nos va a ayudar con todo esto. En principio, estamos en una situación complicada a comparación del año pasado. Me refiero a nosotros como inquilinos en una supuesta estabilidad del dólar, en un dólar planchado, en una economía que aparentemente crece y en una inflación que está dentro de todo controlada. ¿Cuál es la justificación? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, la realidad es que a nosotros cada vez se nos van incrementando más las consultas en torno a lo que tiene que ver con rescindir contratos y también aparejado nos comentan, esto bueno, no son consultas, pero nos comentan que vienen sacando créditos para poder afrontar el pago del alquiler. Esto, bueno, tiene varios motivos, ¿no? O sea, por un lado, haber firmado contratos que ante la liberalización del mercado los ajustes son cada 3, cada 4 meses, y eso en un comienzo el gobierno nacional lo había planteado como una posibilidad de, bueno, se liberaliza el mercado, va a haber más oferta y eso va a generar que bajen los precios. Bueno, solamente de esa idea se cumplió que haya más inmuebles ofertados para el alquiler, pero el precio no bajó, se mantuvo al mismo precio, pensado en un comienzo que eran para ajustes anuales o semestrales. Ese mismo precio que aumenta a la par de la inflación se mantiene y encima se le agrega esto de aumentos cada 3 meses. Sumarle todo lo que tiene que ver con la quita de subsidios en servicios y también lo que tiene que ver con el acceso a una canasta básica de alimentos que va generando un cóctel bastante difícil de afrontar como personas que alquilamos o familias inquilinas también. ¿Qué pasa con una situación así tan complicada cuando uno agota los recursos? Te pregunto porque la mayoría de la gente que alquila, lo hace a través de algún tipo de garantía. ¿Están en riesgo? Me pregunto si los garantes están en un momento en el cual empiezan a tener que responder por los inquilinos. Bueno, en su gran mayoría las personas que alquilan, como saben que la persona que le prestó la garantía es un familiar, un amigo, que además de esa relación probablemente en el nuevo contrato de alquiler, porque no va a tener opción de no alquilar, se lo va a tener que volver a pedir. Y ahí es donde surgen estas situaciones de, o rescindir donde estoy, buscar algo más alejado, más chico, hacinarme con algunos amigos, conocidos y demás, o dejar de alquilar y volver a la casa de nuestros padres, o sacar algún tipo de crédito justamente para que no le llegue al garante el problema, ¿no? Realmente, cada vez se va haciendo más difícil. Yo tengo 32 años, no lo viví, pero lo que hablamos con gente que por ahí alquilaba en otros momentos, en la década del 80, del 90, se terminaba alquilando con un compromiso de pagar los impuestos y los servicios y no con la contrapartida del canon locativo, del alquiler mensual, porque era inviable poder afrontarlo. Y esto realmente, todo lo que hablamos, lo transversal y lo problemático fundamentalmente es el tema de los salarios, ¿no? O sea, los salarios hoy por hoy en este sistema actual están muy pauperizados y no te dejan poder afrontar lo que es un techo para vivir de manera inquilina. Si pensamos en un promedio, ¿de cuándo tenemos que pensar para alquilar en el macrocentro de la ciudad de Rosario hoy? Bueno, depende los ambientes y demás, pero en promedio, entre todo lo que tenga que ver con los gastos que estamos hablando, y alrededor de 500.000, 600.000 pesos, sumarle alquiler, expensas, impuestos, servicios, que ahora los impuestos también corren a cargo nuestro. Un departamento, ya digo, una persona, monoambiente en el centro de Rosario está destinando eso, que realmente se hace muy difícil, ¿no? O sea, sí.
hoy por hoy están rondando en situaciones que hasta parece algo suntuoso alquilar, ¿no? Entendemos que incluso el gobierno llegó con una animosidad hacia la ley, pero bueno, no se puede alquilar sin ley. Porque hoy por hoy ni siquiera tenemos la anterior ley, o sea, es una liberalización total en la cual algunos corredores inmobiliarios han generado un plafón de acuerdo en el torno a que sea de 2 años y ajustes cada 3, 4 meses, pero después no sabes cuáles son tus derechos, cuáles son tus garantías, estás medio sin un respaldo, y esta lógica de que haya un acuerdo en el mercado del alquiler, eso no sucede, porque sabemos bien que es una imposición por un lado y la aceptación del lado del inquilino o la búsqueda de otra situación, pero es muy difícil afrontar hoy por hoy esto. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, no es novedad, pero la novedad es que cada vez parece correrse la línea del peor escenario. Quizás el año pasado pensábamos que ya habíamos transitado lo peor, sin embargo, hoy la verdad que para las personas que tienen que alquilar es un desafío tremendo pensar en este número, 500.000 pesos para sueldos que no llegan al 1.000.000 de pesos. Sí, Después hay que comer, Claro. Y hay que pagar todos los impuestos y todo lo demás, ¿no? Moverse, tener una vida normal, no hablando de lujos. ¿Sabes qué, Emi? También lo que pensaba cuando hablabas allí con Emanuel, en los departamentos que también tienen el cartelito de se alquila, pero son alquileres temporarios en realidad. Sí, muchísimo, sí, porque termina siendo no solamente una opción para el oferente, que le conviene mucho más, porque los alquileres temporarios de departamentos amueblados dejan un margen superior, Claro. pero también terminan siendo hogares de transición para gente que no tiene alquiler, que está esperando que se resuelva, conseguir una garantía, que se le chequee la garantía, de que se desocupe algún departamento o un amigo que va a alquilar más barato, y caen muchísimas personas en ese mercado del alojamiento temporario, que es mucho más caro, pero sí, claro, soluciona el problema de hoy, mañana, pasado o este mes. Que le soluciona el problema básicamente a alguien que quiere ir a disfrutar, que va de turismo básicamente, pero que necesita vivir realmente, le quita también otra opción y otro espacio. Le quita la opción, pero al mismo tiempo terminan siendo lugares a donde le terminan ofreciendo, inclusive, en caso, bueno, vean, no tenés para pagar esto, mientras se desocupa otro, bueno, se puede utilizar esto. Hay mucha gente de Rosario que está utilizando este tipo de apartamentos para poder bancar la parada hasta que tener una posibilidad. ¿Qué quiero decir? Sacan un crédito, pagan el Airbnb, para esperar 20 días hasta que se desocupe o hasta que le habiliten las garantías y poder entrar a algo que sí le convenga, mientras tanto se endeuda más. Es una situación muy complicada. Pensemos en personas con familias, con chiquititos, que tienen que ir rotando y que a veces tienen que esperar, y estos huecos que se les generan cayendo justamente en estos alquileres que además son muy caros. Emi, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.